Bueno, estamos hablando de Big Data, de análisis de datos y precisamente pues el Ministerio de las TIC en Colombia tiene mucho que ver con eso y por eso vamos a hablar con Iván Darío Castaño. Él es subdirector de digitalización de este Ministerio de Digitalización Sectorial. Buenas, ¿cómo está? Bienvenido. Ahí lo estábamos escuchando. Habló un poco acerca del uso que se le puede dar a esos datos y del trabajo que se viene haciendo en Mintic por la recopilación de estos y por supuesto del buen uso. Hola Simón, sí, claro que sí. Nosotros estábamos hablando ahora un poco sobre, en primer lugar, cómo los datos generan valor, cómo aportan a las empresas, cómo aporta al mismo gobierno, pero también queríamos destacar el rol que tenemos como ciudadanos y como personas en ese proceso, porque en primer lugar nosotros estamos generando datos en cada momento, cada vez que hacemos un tweet, cada vez que hacemos una publicación en Facebook, pero aparte de todo, cuando se generan datos para la toma de decisiones, pues las decisiones todavía las tomamos los seres humanos. Entonces muchas veces lo que nos hemos encontrado es que incluso con los datos disponibles seguimos tomando decisiones basadas en la intuición, es decir que podríamos argumentar que inclusive ignoramos los datos y preferimos tomar decisiones basadas en la intuición y en nuestra experiencia. Entonces eso es algo que nos ha parecido bastante curioso y es algo que queremos como empezar a abordar desde el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. ¿Y eso usted cree que se debe un poco a algo que usted mencionaba y es que de pronto nadie nos ha dicho de cuánto es la capacidad del Big Data, que puede ser una pequeña base de datos a una gran base de datos o no tiene relación con esto o es más bien falta de información por parte de las empresas? Bueno, pues de hecho, cuando hablamos de temas de Big Data, ahí todavía existe como una zona gris, porque no nos hemos puesto de acuerdo como sector inclusive en a partir de qué tamaño hablamos de Big Data. Se habla de mucho volumen, pero nunca nadie dijo a partir de este punto ya podemos hablar de Big Data. Entonces es algo como que todavía inclusive en el mismo sector está pendiente por definir. Y inclusive no creemos que sea falta de información, sino que simplemente son los sentimientos que nosotros tenemos como personas y la forma en la que nosotros tomamos las decisiones, la que muchas veces nos llevan a no tener en cuenta esa información. Entonces, por ejemplo, un caso muy práctico que nos ayuda a entender un poco qué es lo que sucede es cuando una persona se hace un examen de cáncer, ¿sí? Y le van a entregar el resultado. No es que la persona no sepa, no esté informada, sino que el solo hecho de abrir ese sobre para saber si tiene cáncer o no, le genera cierto temor. Entonces la persona muchas veces como que prefiere evitar conocer si tiene cáncer y no es que la persona no esté lo suficientemente informada o que no existan los medios para hacerlo, sino que existe un sentimiento de miedo que a veces nos hace desestimar la información que tenemos frente a nosotros. Entonces algo más de la forma en la que nosotros como humanos sentimos, de la forma en la que nosotros como humanos tomamos las decisiones y tiene menos que ver con los temas técnicos y con los temas de tecnología. Bueno, hablemos un poco acerca del sector gobierno, porque digamos que una empresa puede tomar una serie de decisiones a partir de los datos y seguramente con el tiempo iremos llegando a cosas mucho más avanzadas, de marketing, de poder saber qué hacer con los clientes, pero a nivel gobierno, ¿cómo se viene trabajando en esto, en la toma de decisiones, por ejemplo, en seguridad o infraestructura? Bueno, entonces uno de los principales logros que tuvimos en esta materia fue la construcción y el lanzamiento del COMPES de explotación de datos, que comúnmente se conoce como el COMPES de Big Data, que lo que hace es articular a diferentes entidades del Estado para trabajar en un mismo objetivo y es cómo utilizamos la información que tiene el Estado para no solamente tomar mejores decisiones, sino hacer inversiones más inteligentes e inversiones mucho más eficientes. Ese COMPES ya está publicado y ya está aprobado y adicionalmente el día de ayer de hecho el gobierno, no, el día de ayer, el 14 de junio fue, el 14 de junio se aprobó el nuevo decreto que nos pasa de la política de gobierno en línea que conocíamos a la política de gobierno digital. Y precisamente uno de los principales cambios que tenemos es que esta política de gobierno digital lo que busca es que las entidades del Estado utilicen de una forma mucho más activa, mucho más eficiente la información que ellos tienen para generar mejores servicios a los ciudadanos, servicios que adicionalmente sean más seguros, servicios que adicionalmente sean más adecuados a las necesidades que ellos tienen y esa es como la gran innovación que tiene esta nueva política en cuanto a gobierno digital que lanza el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Ok, pero esa recopilación de datos va a ser como como una big data del gobierno de la cual todo el mundo va a poder, digamos, no apropiarse, pero sí alimentarse para la toma de decisiones. Pues nosotros desde el ministerio tenemos y hemos venido trabajando en una iniciativa que se llama Datos Abiertos, que lo que busca es precisamente que la ciudadanía, cualquier persona, persona natural, persona jurídica, pueda acceder a los datos que se encuentran alojados en este portal y utilizarlos para lo que ellos consideren sea pertinente. Con esta nueva estrategia nosotros no necesariamente estamos buscando centralizar toda la información para a partir de esa centralidad hacer un proceso de identificación de qué es lo que le puede estar gustando a esta persona o qué es lo que le puede estar sucediendo a esta otra, sino que más bien lo que buscamos es generar en las entidades las capacidades para que así sea solamente con la información de su entidad ellos puedan tomar mejores decisiones. Bueno, me voy a devolver un poco al inicio de la entrevista donde estábamos hablando acerca de que a pesar de todos los datos que tenemos, aún hay mano humana en las decisiones, en la toma de decisiones y seguro nos costará mucho tiempo para darle seguramente el control de algunas cosas a una inteligencia artificial. Pero digamos que eso se lo pregunto más a título personal que institucional y es, ¿no le da un poco de temor y quizá eso es algo, digamos, fatalista que vemos, que sea una inteligencia artificial o una máquina la que tome las decisiones, sabiendo que seguramente hay una serie de datos que pueden ser manipulados dependiendo de la región, dependiendo de las personas y seguramente pues esa inteligencia no tiene la capacidad moral de resolver eso, de tener ese criterio? Bueno, entonces, primero que todo, Simón, pues mi vinculación con el ministerio hace que no pueda dar una respuesta desde el punto de vista personal, pero sí le puedo decir cómo estamos viendo nosotros esto desde el ministerio. Nosotros, desde la Subdirección de Digitalización Sectorial, en realidad hemos hecho un ejercicio muy juicioso de analizar precisamente ese tipo de situaciones y nos hemos encontrado con que la fuente de sesgos en los sistemas de toma de decisiones vienen principalmente de dos fuentes. En primer lugar, del programador que diseña el sistema que va a tomar la decisión. Entonces, si esta persona, por ejemplo, no le caen bien las personas de la región pacífica, pues podrá meter en su código de programación una condición de que si la persona identificamos que viene de la región pacífica, la penalice, lo cual está mal, pero entonces ahí el problema no es del sistema de decisión, sino que es de la persona que diseñó el sistema de decisión. Esa es la principal fuente de sesgo. Y en segundo lugar está la otra fuente de sesgo y es que son los datos sobre los cuales aprende esta máquina, sobre los cuales aprende este sistema. Entonces, si los datos contienen sesgos, que como unos datos contienen sesgo, por ejemplo, un caso que se conoce en la literatura es el hecho de que en un banco en Boston migraron a un sistema automático para otorgar o denegar créditos y resulta que las personas que aprobaban o negaban créditos en esta entidad no tenían una muy buena percepción respecto a las personas de raza negra y esos datos se los metieron al sistema. El sistema aprendió que a las personas afro debían ser penalizadas, pero no es que el sistema per se hubiera querido penalizarla, sino que los datos le daban esa información. Entonces, recopilando un poco, nosotros lo que hemos podido evidenciar es que finalmente los sistemas como tal no toman decisiones sesgadas ni quieren afectar de una forma ética a las personas, sino que en el desarrollo y en su programación se pueden dar este tipo de situaciones y por eso es que lo que nosotros estamos presentando requerimos de una actuación muy ética de quienes van a estar en estos procesos de desarrollo, porque deben hacer las dos cosas. En primer lugar, no meterle sesgos a la máquina y en segundo lugar, ellos mismos, antes de hacer el proceso de aprendizaje, preguntarse cuáles pueden ser los problemas que tienen los datos sobre los cuales se va a entrenar la máquina. Entonces, en resumen, la verdad es que no creemos que este tipo de situaciones se puedan generar en un futuro cercano, a no ser que ya estemos hablando de una inteligencia artificial general que es aquella que ya adquiera conciencia y pueda empezar a hacerse preguntas ella misma, que de eso estamos todavía muy lejos. Bueno, Iván Darío, le agradezco por su tiempo, por haber estado con nosotros acá.